Estamos estudiando el libro de Romanos y en el capítulo 6 hemos estado hablando de un tema muy importante. Del verso 1 al 11 vimos la verdad de la gracia de Dios. Son verdades que deben transformar, cambiar nuestra vida. Y no solo nuestra manera de pensar, sino nuestra forma de vivir. Porque hay una gran diferencia entre conocer la verdad y aplicar la verdad a nuestra vida. Del verso 1 al 11 vimos en el primero, muertos al pecado. Eso nos dijo Pablo, ustedes ya no existen para el pecado. Después dijo, ustedes están unidos con Cristo. Después nos dijo, no permitan que el pecado reine en sus vidas. No le den el poder, la autoridad de controlarles a ustedes. Después dijo que Dios es el rey de nuestros cuerpos. A veces nosotros pensamos, es mi cuerpo. Pero la Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Y la pregunta es, ¿quién controla tu cuerpo? Después dice, ¿qué provecho sacaron cuando sirvieron al pecado? Eso vimos la semana pasada. ¿Qué provecho sacaron? Y terminó diciendo que los frutos de la gracia de Dios, los frutos del amor, hacen que nosotros seamos diferentes. Y ahora del verso 15 al 23 del capítulo 6, Pablo hace una pregunta. Es como volviendo a recordarles a los lectores y les dice, ¿quién es tu Señor? Usted se pone a pensar y dice, ¿cómo que quién es mi Señor? ¿Usted piensa que es libre? La respuesta es que no es libre. Muchos de nosotros no somos libres, aunque la Constitución diga que estamos libres, aunque hayamos peleado batallas para alcanzar la libertad, entre comillas. Yo creo que esta sociedad está más esclava que cualquier otro tiempo en cualquier parte de la historia. Estamos tan esclavos de pasiones, estamos tan esclavos de la avaricia, estamos tan esclavos de los placeres temporales, que esas cosas controlan nuestra vida, vivimos para ellos y les servimos a ellos. De tal manera que nos olvidamos quiénes somos nosotros para vivir para lo que este mundo ofrece. Y por eso Pablo hace la pregunta y dice, ¿quién es tu Señor? Ahora que eres libre, pero ¿realmente le has dado el señorío a Dios? ¿O sigue el pecado y este mundo gobernando tu vida? Porque el quien gobierne tu vida te dará dirección a tu vida, controlará tus emociones, controlará tus sueños, tus visiones y todo lo que puedas hacer con ella. Y en el verso 15 dice Pablo haciendo dos preguntas. ¿Qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ese es el tema de Pablo. Quiere que quede tan claro en nuestra mente y nuestros corazones que usted y yo no podemos vivir practicando el pecado. Porque ahora usted dice, ahora soy libre, ya la ley no me condena. Entonces, como ahora estoy bajo la gracia de Dios, puedo vivir como yo quiero, pecar cuando quiera, con quien quiera. Y usted está pensando, porque Dios me va a perdonar. Pero Pablo dice, la vida pecaminosa no es compatible con la vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. No hay compatibilidad de una vida que ha sido realmente salvada, redimida, transformada, con la vida pecaminosa que alguien lleve. Hay una disonancia cognitiva, o sea, no puede cuadrar allí, no encuadra en esas cosas. Entonces la pregunta es, ¿hemos de continuar pecando ahora que somos cristianos? ¿Hemos de continuar viviendo la misma vida que vivíamos antes? El pecar, amigos, es una elección fatal y mortal. Pregúntele a cualquier persona. El pecar es una elección fatal y mortal. Algunos pueden argumentar para pecar diciendo, yo no creo en Dios. Dice, soy ateo, no creo en Dios, a mí qué me importa. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Pero pregúntale, ¿ha habido consecuencias de sus acciones pecaminosas? La respuesta es que sí. Si usted dice, soy ateo y miente, va a haber consecuencias. Usted dice, soy ateo, yo voy a dedicarme a la bebida, va a haber consecuencias. Usted dice, yo no creo en Dios y voy a robar, va a haber consecuencias. Siempre creas o no creas en Dios, las acciones traen consecuencias. Y si estas acciones contradicen a la verdad, las consecuencias son más fatales. Pero quizás estás diciendo, yo soy cristiano y Dios me va a perdonar. Aquí tengo una cosa, porque alguien puede decir, bueno, pero me estás diciendo que no debo pecar. La respuesta es que el cristiano sí peca. Pero el cristiano no practica el pecado ni se deleita en el pecado. La Biblia dice en Primera de Juan, el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Entonces no puedo decir, yo nunca peco, pero no me deleito ni busco ocasión para pecar.
ni practico el pecado. O sea, la mentira no es una práctica. El robar no es una práctica. El fornicar no es una práctica. El estafar no es una práctica. Entonces, el cristiano sí peca, pero no se deleita ni practica el pecado. Lo que Pablo está diciendo en el verso 15 es: piensen, por favor. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice: en ninguna manera, olvídenlo. Ni siquiera lo piensen, ni lo imaginen. Porque el solo pensar que puedo pecar me va a llevar a pecar. Porque ¿dónde comienza la acción? La acción comienza en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos vamos creando todo lo que vamos a hacer. Todo lo que usted y yo vemos es fruto de la imaginación, que con el tiempo llevamos a la práctica, y el pecado es igual. Pablo está diciendo: no busques ocasión ni excusa para pecar, porque algunos buscamos ocasión y algunos buscamos excusas para pecar. Es que si no miento, voy a perder esto, voy a perder a mi amigo. ¿Cómo dicen? ¿Cómo le llaman ellos? Mentiras piadosas. Mentiras son mentiras. Lo que Pablo está diciendo es: la gracia no es una licencia para pecar. Usted no necesita licencia para pecar. Decir que la gracia de Dios es una licencia para pecar es decir que usted no ha entendido el mensaje de la gracia de Dios. En los versículos anteriores dijo que la gracia me hizo que yo ya no exista más para el pecado y que el pecado no tiene control sobre mi vida. Verso 16 al 17, mire lo que dice otra vez. ¿Qué vimos pero entonces? Dice: ¿hemos de continuar pecando? La respuesta es que no. Yo no sé con qué pecado tú batallas todos los días, pero tienes que poner un alto a aquello, porque eso trae consecuencias fatales y mortales espiritualmente, emocionalmente y lógicamente con las personas. Versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Aquí Pablo va a hablar acerca de la esclavitud. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser esclavos? Volver al tiempo donde la esclavitud existía, ¿les gustaría? Algunas veces ustedes han visto las películas donde la gente era esclavizada. ¿Cómo se siente usted cuando ve esas escenas? Cuando son golpeados, cuando son abusados, cuando ellos quieren protestar y les anulan como seres humanos. Un esclavo es alguien que no tiene ningún derecho ni siquiera a opinar. Y cuando nosotros pensamos en la esclavitud de los días de Pablo, había más de 6 millones de esclavos viviendo en Roma. Ellos no tenían derecho a la vida, amigos, porque sus dueños podían matarlos cuando ellos querían. Podían hacer con ellos lo que quieren. Y lo que Pablo está diciendo es: ¿no se han dado cuenta ustedes que ya no son esclavos? Y un romano que está leyendo esta carta tiene en su mente lo que significa la esclavitud. Control total de su vida. La pregunta es: ¿está usted viviendo bajo el control total de alguien? Lo que usted dice: nadie me manda a mí, dice usted. Yo no doy cuentas a nadie. Probablemente, quizás, alguna persona no está controlando su vida. Pero lo que controla su vida, usted es esclavo de eso. En ese entonces, como dije, habían como 6 millones y ellos entendían muy bien porque muchos de ellos eran torturados, despreciados y eran asesinados. Hay una ocasión que dice la historia que una mujer mandó a sacar los ojos a su esclavo únicamente porque regó la taza de té mientras servía. Esta era la condición del esclavo. Y la pregunta es: ¿qué cosa le está esclavizando a usted? Porque los cristianos de Roma entendían muy bien el tema de la esclavitud. Eran esclavos de aquello a lo cual se sometían en obediencia. No podían desobedecer, era imposible. Porque si desobedecían, pagaban con su vida. Y Pablo está diciendo: espiritualmente el ser humano también era esclavo del pecado. A decir verdad, la esclavitud de Roma era la consecuencia de la esclavitud del hombre hacia el pecado. Porque la Biblia dice: ama a tu prójimo. Pero la avaricia, el control, la arrogancia hizo que ellos esclavizaran al otro ser humano. Entonces, lo que Pablo está queriendo dejar en claro es que usted debe elegir seguir siendo esclavo del pecado o seguir a Jesús. Porque dice: pero gracias a Dios que aunque erais, marque esa palabra en la Biblia, erais, tiempo pasado, esclavos del pecado.
alguien que controlaba su vida, manejaba su vida, controlaba lo que pensaba, lo que deseaba. Ya no lo eres, habéis obedecido de corazón. Aquí hay otra frase que quizás muchos de nosotros debemos meditarla. Obedecer es una cosa, pero obedecer de corazón es otra. Muchos de nosotros obedecemos, como un niño dice, la mamá, tienes que comer la sopa. Ya, y comienza a comer, pero enojado, y se come gritando y llorando. Eso es obedecer, no. Pero obedecer de corazón es otra historia. Que yo voy a obedecer sin quejarme, sin llorar, sin exigir mis derechos, sino sencillamente disfruto en obedecer. La persona a la que estoy obedeciendo se deleita de lo que yo hago por ella. Y el que obedece también se deleita en obedecer. Ese es obedecer de corazón. Hay muchos de nosotros que creemos con la cabeza, obedecemos con la voluntad, pero no obedecemos con el corazón. A Dios debemos obedecerle con el corazón. Después dice, de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, hay solo dos alternativas entre las cuales elegir: ser esclavos del pecado o ser esclavos de la obediencia. Usted y yo decidimos esclavos de quién ser. Ahora, ser esclavos del pecado o ser esclavos de la obediencia. Yo creo que vivimos en un tiempo donde pensamos somos libres, pero la mayoría de personas no son libres. Miren los presos en la cárcel. ¿Por qué llegaron allá? Los que están en los centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos. ¿Por qué llegaron allá? ¿Usted piensa que la gente que pasa en Facebook 3 horas es libre? No, no son libres. ¿Usted piensa que el tipo que necesita urgente ir a Feber un fin de semana o salir de farra es libre? Él depende de eso para sentirse libre, no porque realmente es libre. El tipo que está luchando con la pornografía, días, horas, años, meses, dice vivo en un país libre y democrático. No, sabes, la libertad es interna. Cuando nadie puede controlar mi vida, aunque el exterior se esté derrumbando a pedazos, yo puedo decidir hacer lo que agrada a Dios. Eso es vivir en libertad. ¿Sabes? Cuando se abolió la esclavitud, la gente hizo una fiesta. Pero un hombre no fue a la fiesta debido a que no lo había entendido porque no sabía leer. Todos disfrutaban de la fiesta, todos estaban felices y él no entendía por qué. Porque nada más y nada menos pusieron el decreto de libertad en un periódico, todos lo leyeron, todos lo entendieron, él no lo entendió. Entonces, ¿cuántos de nosotros escuchamos hablar de Jesús, leemos la Biblia, pero realmente no hemos entendido que usted es libre, que usted ahora le pertenece a Dios? Somos la generación que está esclava del pecado ahora mismo. Estamos en una esclavitud financiera. Los analistas dicen que nosotros probablemente jamás terminaremos de pagar nuestras deudas y que dejaremos heredando deudas a muchas generaciones. Dicen también que estamos esclavos de las adicciones. Nuevas adicciones van apareciendo. Adicciones sexuales, adicciones a las redes sociales, cosa que no había antes, ¿no? Más antes se hablaba quizás de adicción al alcohol o a las drogas. Hay adicción a los juegos, adicción a la mentira. Entonces, somos una generación que está esclava de muchas cosas que está destruyendo al ser humano. Y Pablo está diciendo a los cristianos, si ven, los esclavos no tienen derechos. Y compara y dice, pero ahora que ustedes son cristianos, son libres. Quizás los hombres le estén esclavizando, pero ustedes son libres de las pasiones de los hombres y de las pasiones que pueden controlarles a ustedes. Hoy hay muchas personas que no disfrutan de la libertad que Dios nos ha dado porque no leemos la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia, Jesús dijo que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. ¿Cómo puedes ser libre si no conoces la verdad? ¿Sabes? Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hasta este punto está bien. Dijo a los judíos que habían creído en él, pero les dijo algo más. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una cosa es solo llegar a creer, pero otra cosa es permanecer. ¿Y permanecer en qué? Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad. ¿Qué significa? Creyeron, pero no conocían la verdad a profundidad. Y eso es lo que ocurre hoy en día con el cristianismo en el cual nosotros estamos viviendo.
Quizás hemos creído, pero no hemos seguido escudriñando, no permanecemos en la palabra, porque Jesús dice, si verdaderamente usted conoce la verdad os hará libres. Solo la verdad libera, amigos. No libera la terapia, la verdad libera. Y la verdad es esta. Número 1, la verdad es que usted tiene que admitir que es pecador, que tiene un problema, que hay algo que está afectando su vida. Es enfrentarse a esa verdad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Quién te puede sacar de ese lugar? Después dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No solo hay que conocer que estoy mal, sino tengo que encontrar la respuesta, la salida, la medicina. Y Jesús es la respuesta. Él es la respuesta. Pregúntele a todos aquellos hombres que a lo largo de la historia Jesús ha liberado. Hay muchos que dicen, bueno, yo he tenido que asistir a terapias para poder dejar esta adicción, pero dejaste de ser un drogadicto y te convertiste en un mujeriego, nada más cambiaste de adicción. Otros dicen, dejé de fumar, pero ahora decides nada más dedicarte a beber. Eso es lo que ocurre muchas veces. Pero cuando Jesús nos libera, la historia es otra. Yo creo que Jesús transforma a las personas porque dice, yo hago nuevas criaturas. Borra, anula todo. Pero la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Conocer nada más la verdad de que necesitas medicina o que quieres realmente tomarte la medicina? Jesús dice, sin verdad no hay libertad. Y muchos de nosotros hoy en día no hablamos la verdad a las personas. Que muchos de nosotros estamos viviendo bajo algún pecado que nos está controlando. Y muchas veces sufrimos solos ese tipo de cosas. Lo practicamos en secreto. Y venimos a la iglesia y pensamos que nadie lo sabe. Y regresas a tu casa y continúas con la misma adicción. La verdad os hará libre. David es experto en hablar de este asunto. Él trató de ocultar su pecado por más de un año con Betsabé. Ella dio a luz, nació el hijo. Pero de repente el hijo enfermó. Y cuando el hijo estaba enfermo, Natán llegó y confrontó a David. Y dijo, David, tú has pecado contra Dios. Y David, cuando escribe el Salmo 32 y el Salmo 51, nos da la receta de cómo ser libres. Dice, mi pecado te declaré y quedé libre. Mientras usted no admite, no será libre. No será libre. Y David dice, mientras callé, mis huesos, mi interior se destruía. Entonces, estaba deprimido, estaba enojado, estaba desesperado, estaba ansioso. ¿Por qué dice? Porque traté de callarlo. No quiso entender la magnitud de su pecado, lo que le hizo hacer el pecado. Y si no admitimos eso, no seremos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. La cultura contemporánea ha perdido en gran parte el vínculo esencial entre verdad, bien y libertad, y en consecuencia, el hombre ya no está convencido de que solo en la verdad puede encontrar la libertad, amigos. Solo en la verdad. Y la pregunta es, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesús. Hay que admitir que estoy haciendo algo mal, de lo contrario, no podemos ser libres. Y es uno de los grandes problemas de la iglesia, que nosotros no admitimos nuestros errores, nuestros pecados, no confesamos, como dice Santiago. Dice, confiesen sus pecados y la confesión trae libertad. La confesión trae libertad. Verso 18. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Me encanta que no solo te quedas libre, hay algo que tenemos que hacer. Porque muchas veces, imagínense, el tipo sale libre de la cárcel. Hay que buscarle que haga algo productivo. En este caso dice, viniste a ser siervos de la justicia. Viniste a ser siervos de lo que es correcto, de lo que agrada a Dios, de lo que beneficia a tu vida, a tu familia, de lo que beneficia a la sociedad. Hoy en día vivimos esperando que la sociedad haga algo por nosotros. Pero dice, el momento que tú dejaste atrás el pecado, ahora que eres libre, decide vivir para la justicia. Y yo creo que hoy en día en nuestra sociedad hace tanta falta la justicia, que nada más es una utopía para muchos de nosotros. Pero en nosotros está practicar la justicia.
Y quizás algunos están pensando, voy a exigir justicia, voy a salir a la calle y lanzar un poco de piedras y cambiar el gobierno. La Biblia dice, obedeced a tu padre, a tu madre, porque esto es justo. Justo es cuando un hombre o una mujer obedece a su padre. Lo que está diciendo aquí es en el verso 18, el pecado ya no es tu jefe o tu maestro. Ahora la justicia es tu jefe, por lo que tanto tienes que servir a la justicia en vez de estar sirviendo al pecado. ¿Sabes? La pregunta es, ¿qué significa ser un esclavo? Un esclavo es más que un empleado. Y podemos definir de esta manera. Uno nace en una condición de esclavitud. Y usted y yo, como hemos estado estudiando, hemos nacido en una condición de esclavitud. Aquel cuya voluntad ha sido abrazada por la voluntad del otro. O sea, alguien controla totalmente nuestra voluntad. Eso es ser esclavo. El que se une a alguien con un lazo que solo la muerte puede romper. Eso es estar unido en esclavitud a alguien. Aquel que sirve a su amo negándose a sí mismo. Eso es ser esclavo. Y Pablo dice, ya el pecado no tiene control sobre tu vida. ¿Sabes? Creer eso es el desafío que usted y yo tenemos. Pero nosotros pensamos desde muchos puntos de vista nuestros problemas personales. Como si alguien dice, este es alcohólico va a quedar toda su vida. Es una forma de pensamiento, no es absoluto. Y entonces piensas eso y crees eso y vives eso. Pero si comparamos con lo que dice la Biblia, he aquí los que están en Cristo, nueva criatura son. ¿Qué significa? Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios tiene la capacidad de hacer todo nuevo. Ahora, si nosotros vemos el poder de Dios para transformar a los seres humanos, podemos ir al libro de Génesis, capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Muchas de nuestras vidas están así, desordenadas y vacías. Y la mayoría de nosotros hemos vivido así. Yo vivía una vida desordenada y vacía. Primero no sabía dónde iba y no tenía nada que dar a nadie. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hay orden y hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano necesita hoy en día para ser libre de cualquier adicción que él tenga? Necesita a Dios, amigos. Solo Dios puede transformar, cambiar, restaurar la vida de los seres humanos. Por eso siempre incluso los estudiosos dicen que una persona que cree en Dios tiene mayores posibilidades de recuperarse de una enfermedad como ser, de recuperarse de un problema financiero como ser, de superar un problema amoroso. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su vida. Es más fuerte. Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir siendo esclavo de lo que destruyó tu vida? ¿O quieres entregar tu vida a la justicia y ser un instrumento de la verdad y de Dios? Como les dije en uno de nuestros mensajes, vivimos en piloto automático. Vivimos pensando lo que nos han dado pensando. Y no nos hemos puesto a pensar si lo que nos dieron pensando realmente agrada a Dios y es de beneficio para mi vida. Continuamos, ¿no es cierto? Verso 19. Mire lo que dice, me encanta este verso. Hablo como humano, me encanta, Pablo se pone en la condición de usted y mía. Hablo como humano, o sea, no es fácil. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, o sea, los humanos somos débiles, que así como para iniquidad, escuche bien, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice aquí que Dios debe ser el soberano, el rey de nuestros cuerpos, de nuestros miembros. Cuando está hablando de miembros, habla de tus manos, de tus ojos, de tu boca, de tu nariz, de tus oídos, de todos los órganos de tu cuerpo. Y Pablo dice, así como para iniquidad presentasteis, o sea, voluntariamente antes presentábamos nuestros ojos como ser para ver cosas que pueden ser destructivas para mi corazón, para mis emociones. O usaste tus pies para ir a lugares donde quizás tu vida fue destruida.
Tu corazón fue lastimado. O escuchaste cosas que destruyeron totalmente, yo no sé, alguna parte de tu vida. Pero el instrumento que más hemos prestado para el uso del mal se llama la lengua. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado en eso, no? Hemos hablado mal de alguien, le hemos gritado, le hemos juzgado. Nuestra lengua. Y por eso Santiago dice que nuestra lengua es un pequeño fuego que puede generar un gran incendio. Pero el hombre que llegue a controlar la lengua, el ser humano que llegue a controlar la lengua, realmente es alguien perfecto. Y aquí Pablo está diciendo, así como antes presentabas o prestabas tu boca para chismear, hablar mal de la amiga, juzgar o criticar, ahora usa para hacer lo contrario. Ahora habla bien, ahora ora por él, ahora confróntalo, confórtalo, pero usa para bien. ¿Sabes? Hay un castillo donde el pecado amenaza reinar y ese es nuestro cuerpo. Pero ahora dice la Biblia que nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestro cuerpo es como un castillo con Dios como el rey que reina. Nuestros deseos son como siervos en el castillo. El pecado es un rebelde, un pretendiente engañoso al trono que quiere reinar nuestras vidas. Y ahora la pregunta es, ¿quién quieres que reine tu vida? ¿Quién quieres que reine tus manos como ser? Te puedes imaginar si yo quiero hacer la biografía de tus manos nada más. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte del Señor? El de manos limpias. Ahora la pregunta es, ¿qué han hecho tus manos esta semana? Dice, bueno, estas manos de esta semana, tú sabes lo que han hecho con ellas, ¿no? Y dices, no, olvídalo, no quiero que escribas la biografía de mis manos. ¿Qué tal si no solo quiero escribir la biografía de tus manos, quiero hacer una película con todo lo que tus manos han hecho? Usted dice, eso es demasiado vergonzoso para que la gente lo vea. Pero ¿qué tal si de repente tú decidiste presentar tus manos al servicio de Dios? Tú dirías, quiero que escribas un libro y que la película sea en 3D. Porque quiero que el mundo sepa que mis manos fueron usadas para hacer el bien. La Biblia habla de nuestros pies y dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. ¿Te puedes imaginar lo que está diciendo? Que cuando estos pies nos llevan a predicar el Evangelio, dice, son hermosos, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Y tú te pones a pensar en tus pies y dices, bueno, no quisiera que llegues a mi casa en la noche cuando estoy yendo a acostarme antes de bañarme, huelen feo. Pero la Biblia dice, el uso que les das también es importante. Y la pregunta es, ¿qué uso le estás dando a tus miembros? Por eso siempre le pregunto, ¿qué vas a hacer con tu libertad? ¿Qué vas a hacer con tus manos? ¿Qué vas a hacer con tu boca? Para muchos de nosotros quizás la boca es el instrumento que Dios nos ha dado para comunicar la verdad. Y vivimos de eso. Para otros quizás sus manos tienen la habilidad para pintar, para dibujar, para diseñar, que puede ser usado para la gloria de Dios. Para otros los pies porque corren, ganan medallas, juegan fútbol, ¿no? Entonces si ves cómo Dios puede usar nuestros miembros para su gloria, porque cada uno de ellos han sido dados por Dios para que nosotros los usemos para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y dice, así, el verso, a la parte final del verso, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como lo hacías antes, ahora hazlo de esta manera. Y la pregunta es, ¿qué es la santificación? Porque muchos de nosotros tenemos miedo a la palabra santificación. Lo que usted debería es tener miedo al pecado. Santificación es bien sencillo. Me aparto para el uso exclusivo de Dios, nada más. Es un santo, alguien separado para el uso de Dios. No es alguien que vive en un monasterio, que medita, que hace cosas raras, no. La palabra santo viene del griego hagios, que significa apartado para. Y es lo que está diciendo. Para santificación presentad vuestros cuerpos. Presentad a Dios como un instrumento de Él. Les voy a contar una historia porque muchos de nosotros vivimos pensando, es lícito hacer esto, es lícito tomar, es lícito ir a fumar, pero ¿por qué no voy a bailar? Y les voy a contar una historia. Dígame, pastor, preguntó el joven, ¿es malo el cigarrillo? ¿Es malo ir a tomar un trago? ¿Es malo el baile?, le preguntó el joven. ¿Es usted creyente?, preguntó el pastor.
Yo sí, pero todavía fumo un cigarrillo, me voy de farra, bailo de vez en cuando, dijo el joven. Oiga esta historia, respondió el pastor. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio. Y a lejos de la tierra notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, subió más alto porque conocía la poca resistencia de las ratas a las alturas. Elevó su avión hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así pasa con nosotros, amigo mío, dijo el pastor. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, o sea que vivimos en la tierra. Muy bajo, pero tan bajo que ya casi estamos en el infierno. Y si usted quiere realmente liberarse de ese tipo de cosas y no estar argumentando con tonterías como esas, elévese, amigo, elévese, porque es la única manera de vivir en el cielo. Si usted todavía es víctima del vicio, elévese. Elévese a las alturas donde no piense como piensa el común de la gente, sino piensa diferente. Y Colosenses 3:1 nos desafía a eso y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero ¿qué es lo que el hombre busca? ¿Las cosas de arriba o las cosas de abajo? Buscamos las cosas de abajo. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, todo está enfocado en buscar las cosas de abajo. ¿Se ha puesto a pensar que usted y yo nos levantamos en la mañana tan afanados, tan preocupados por tantas cosas que tenemos que hacer abajo, que nos olvidamos de buscar las cosas de arriba? Y mira lo que dice la segunda parte del verso de Colosenses 3:2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba. Primero dijo buscad, y después dice poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me encanta cómo Pablo va desafiándonos. Cuando usted y yo ponemos las miradas en las cosas de arriba, buscamos las cosas de arriba, las cosas de abajo nos siguen, ¿sabía eso? De verdad. Y las llegamos a tener. Y Mateo 6:33 es más claro todavía, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nosotros buscamos añadiduras para ser felices. Buscamos añadiduras para sentirnos realizados. Pero esas añadiduras no pueden llenar y satisfacer lo que nuestro corazón necesita. Nuestro corazón necesita de Dios para estar satisfecho. Y yo me pongo a pensar en hombres de la Biblia como Job, un hombre que tenía todo en la vida, multimillonario. Dice que era el más pudiente de todos los hombres en la historia de la humanidad. Ni Bill Gates ahora podría superarlo a él. Pero este hombre tenía puestos sus ojos en Dios, de tal manera que cuando lo perdió todo, él no se quejó ni lloró. Dijo: desnudo salí del vientre, desnudo me voy. ¿Sabía usted por qué las mortajas no tienen bolsillos? No, las mortajas no tienen bolsillos, de verdad. ¿Sabe qué son las mortajas, no es cierto? Con lo que le visten a los muertos. No tienen bolsillos, porque no pueden llevárselos nada. Pero vivimos buscando tanto de este mundo que no buscamos nada de Dios. Yo les puedo decir esto: a veces uno se acuesta cansado, a veces uno se acuesta demasiado agotado, y en la mañana lo único que quiere es despertarse, desayunar y continuar con la rutina que exige este mundo. Pero tenemos que desafiarnos al menos a dar gracias a Dios cada mañana. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Es buscarlo a Él, para ver si mi vida realmente está encaminada de acuerdo a su voluntad, o a la voluntad del mundo que me está presionando a vivir de acuerdo a lo que ellos dicen que yo debo vivir. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos cosas que nos han exigido y nos están exigiendo vivir, porque ellos ponen un estándar y dicen: esta es la manera que usted debe vivir para ser feliz. Y eso es lo que usted ve. Ve usted las publicidades en la televisión y ve a una pareja, una refrigeradora, una cocina, un departamento bonito, y a ellos dos les ve felices de la vida. Y dice: y yo quiero ese matrimonio. Pero tienes que comprar todas esas cosas si quieres ese matrimonio. O si quieres una chica que se acerque a ti y dice: tienes que manejar este carro. Y tú estás pensando: debo comprar ese carro. ¿Sí ve cómo esta sociedad nos predispone y nos manipula para no ser manipulados de esa manera y tener el control de esas cosas? Pablo dice: buscar las cosas de arriba. La pregunta es:
¿Está buscando las cosas de arriba ahora mismo? ¿Está buscando, poniendo la mira en las cosas de arriba? ¿Sabe lo que significa poner la mira? Es que usted se toma el tiempo. Es como un soldado, un francotirador. Él no está preocupado en nada de lo que pasa a su alrededor. Lo único que está buscando es su objetivo. Y toda su energía y toda su atención está en el objetivo. Y cuando encuentra el objetivo, dispara. Y eso también nosotros espiritualmente debemos poner la mira en las cosas de Dios para mantenernos fuertes, firmes ante las presiones de este mundo en el cual usted y yo estamos viviendo. Todos tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque todo lo que está en la tierra, ¿qué va a pasar? Desaparece. Es fútil, la belleza es fútil. El dinero, díganme a mí, se puede perder en un segundo. Se puede tener en otro segundo. Pregúntele a Job. Él dirá, lo tuve todo y lo perdí todo. Verso 20 y 21. ¿Por qué debemos poner la mira en las cosas de arriba? Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto? Marque esta pregunta allí. Es como para cuando yo me siento a hablar con las personas que vienen a consejería y les hago esta pregunta. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Me encanta esta pregunta, porque el fin de ellas es muerte. ¿Cómo diríamos nosotros preguntándonos, qué fruto te ha dado la mentira? ¿Qué fruto te ha dado la avaricia? ¿Qué fruto te ha dado el alcoholismo? ¿Qué fruto te ha dado la drogadicción? ¿Qué fruto te ha dado la farra? Porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Me encanta cómo Pablo está razonando con nosotros. Entonces lo que Pablo está diciendo es que todos tenemos una experiencia con el pecado. ¿Tenemos o no tenemos una experiencia con el pecado? Todos tenemos una experiencia con el pecado. Y yo creo más que todos ustedes yo. ¿Qué significa tener una experiencia con el pecado? Claro que fui lo que ustedes no saben que fui y que no les diré. Pero usted también tiene un pasado, amigo. Fue alcohólico quizás, fue mentiroso quizás, fue apostador quizás, fue infiel a su esposa quizás. Todos tenemos una historia con el pecado en el pasado. Y la pregunta es, ¿ha dejado huellas ese pecado en nuestras vidas? La respuesta es que casi lo pierdo todo. Y a decir verdad, llegué a un punto que la única cosa que tuve en mi vida era Dios. El pecado hace eso, amigos. Te quita todo. Pero la única cosa que no te puede quitar es a Dios. Y cuando tú entiendes que teniendo a Dios lo tienes todo, entonces el pecado no te puede quitar nada. ¿Me hago entender? Cuando tú lo tienes a Dios, lo tienes todo. Y es cuando el pecado no puede quitarte nada. Pero todos tenemos una experiencia con el pecado. Ahora la pregunta es, ¿tienes una experiencia con la obediencia también? Porque no todos tenemos una experiencia con la obediencia. Tengo una experiencia con la obediencia. ¿Por qué? Porque decidí obedecer a Dios. Puedo contar una experiencia de saber, de degustar, de deleitarme en saber lo que es obedecer a Dios. Pero también tengo esas experiencias hermosas de obedecer a Dios, de quedarme de pie aunque todo el mundo se haya ido de mi lado como ser, de seguir adelante cuando todos hayan retrocedido, de no rendirme cuando todos han huido. Dios ha estado conmigo. Si ustedes pudiesen escuchar lo que Dios ha hecho con mi vida, ustedes se sorprenderían. Pero como no me gusta hablar de esas cosas, tengan ustedes su propia experiencia con Dios. No solo una experiencia con el pecado. Basta de seguir escribiendo historias con el pecado. Es hora de escribir una historia con Dios. Y esas historias con Dios son hermosas. Cada día me motivan a despertarme y querer escribir una nueva historia con Él. Entonces, en cambio, el pecado nos trae vergüenza. Y mira lo que dice Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El pecado me trae vergüenza y Dios me trae libertad, me trae esperanza. Versos 22 y 23 para concluir, amigos.
Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto, dice, la santificación, con fin la vida eterna. Este verso mucha gente no lo lee como está escrito, pero hay que leerlo despacio, porque aquí hay una bendición increíble para nosotros. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya les dije qué significaba santificación. Es la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Ya el Señor ha hecho ese trabajo por nosotros. Y algo dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. No está diciendo que usted debe producir el fruto, sino que Dios nos ha dado el fruto de la santificación. Cuando usted realmente entienda lo que es la libertad, querrá disfrutar de ese fruto, querrá disfrutar de aquella persona que le liberó. Un día Abraham Lincoln se fue al mercado de esclavos y de repente un grupo de hombres borrachos, malolientes, estaban subastando a una esclava y cada uno iba pagando más, el otro pagaba más y el otro pagaba más, porque la esclava era muy atractiva. Y comenzó la subasta de ella y todos la querían. Hasta que llegó Abraham Lincoln y pagó 3 veces más de lo que cualquiera de ellos podía pagar. Compró a la esclava y se fue. Y la esclava comenzó a seguirle a él. Y le dijo, pero ahora yo soy tu esclava. Él dijo, no, yo te compré para que seas libre, no para que seas mi esclava. Y tú tienes el derecho de elegir ser libre o continuar siendo esclavo. Ella respondió y dijo, yo elijo ser tu esclava ahora, porque tú me enseñaste lo que es la libertad. Entonces es lo que debe pasar con nosotros también. Usted y yo estuvimos en el mercado de esclavos y vino Dios y nos compró. Y el precio que Él pagó por comprarnos a nosotros, dice que fue su sangre. Ahora somos esclavos por elección propia nuestra. Pero no todos queremos servir a Dios por elección propia. Queremos que Él nos libere, pero no queremos servirlo a Él. Y aquí dice, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo el mundo busca dar sentido a la vida, pero buscan dar sentido a la vida en términos futiles, o sea, en términos mortales, en términos temporales. Bueno, dice usted y yo vamos a vivir 70 años máximo. Y usted se pone a pensar en el ciclo de su vida. Bueno, dice, estoy casado, tengo 3 hijos, entonces estás con hijos adolescentes, tienes problemas con ellos, dices, ya estoy en el ciclo de la vida esperando que se vayan de la casa, se van de la casa y de repente quedas solo tú y tu esposa y tú piensas, ¿es eso toda la vida? Entonces todos tenemos planes temporales, ¿se ha dado cuenta de eso? ¿Y qué hay de los planes eternos? ¿Y qué hay de los planes que van a trascender en el tiempo? ¿Está pensando en algo como esto? ¿Tienes un ideal en la vida que va más allá de tener un carro, una casa, un lugar bonito para vivir? ¿Tienes algo más que eso? Pablo dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Y Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En Gálatas 1:15 la palabra apartó significa santificación. Pablo dice, a pesar de que yo era el asesino de los cristianos, a pesar que yo les perseguía a ellos, Dios ya antes de la fundación del mundo, en el vientre de mi madre, Él me había apartado para algo. Y casi lo pierde. Y muchos de nosotros podemos perder lo que Dios tiene para nosotros porque dejamos que nuestra vida guíe y no Dios nuestra vida. Verso 23 dice, por esto es todo el mensaje de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay 2 verdades, usted decide por cuál de ellas vivir. Pablo dice la paga del pecado es muerte. ¿Y qué era la muerte? Ya estudiamos. Había la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Hay 3 tipos de muerte. Ya estudiamos eso. Pero después dice,
Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro ideal? Lo que deberíamos perseguir todos los días es Jesús, es caminar con Él. Entonces, cuando las personas se preguntan y dicen, ¿cómo puedo ser libre de esto? Yo te puedo decir cómo ser libre de muchas cosas, pero el que puede liberarte es Jesús, nadie más. Si usted se pregunta y dice, Freddy, tú tenías algún problema, tenía muchos problemas, donde que nunca pude liberarme solo, pero el que liberó, el que transformó, el que cambió mi vida es Jesús. La libertad que Jesús te da es una libertad real. No es una libertad, ay, es que de repente puedo volver a caer. Es que de repente no puedo estar en ese lugar porque soy débil en esto. ¿Sabes? Yo sé que soy libre. Yo sé que la bebida no tiene control sobre mi vida. Yo sé que muchas cosas en mi vida no tienen control porque Dios tiene el control de mi vida. Pero tienes que entregarle tú el control de tu vida. Somos como los marineros. Usted está tomando el timón de su vida y hacia dónde la está guiando. Yo creo que es mejor darle la dirección de nuestra vida a Jesús para que Él nos lleve al lugar donde tenemos que ir. Y cuando Él nos está llevando al lugar donde tenemos que ir, a veces Él está dormido en la popa. ¿Se acuerdan de los discípulos que de repente enfrentaron una tormenta? Él dijo que les iba a llevar del punto A al punto B, pero en la mitad del camino se levantó una tormenta. E incluso cuando Jesús está guiando nuestras vidas, habrán tormentas. Pero yo he confiado en Él, que me va a llevar desde aquí hasta acá. Y por eso estoy donde estoy. Muchos quizás se preguntan, ¿por qué vives en Cuenca cuando no tienes nada en Cuenca? Pero yo tengo unas promesas de la Biblia para mí en esta ciudad y para esta iglesia. Y en función de esas promesas, vivo, existo, respiro y camino hacia adelante y me arriesgo. Pero cada uno de nosotros debemos tener esa verdad escrita en nuestros corazones. No debemos vivir de una espiritualidad prestada. Por eso es que muchas veces en la Capilla Calvario no hablamos mucho de la vida del pastor, porque no queremos que ustedes vivan de una espiritualidad prestada. ¿Qué significa una espiritualidad prestada? Vivimos de la espiritualidad de la otra persona. ¿Qué significa eso? Dios está haciendo cosas con él, entonces me apego a él, para al menos a ver si es que de paso el Señor me bendice a mí. Escribe tu propia espiritualidad, disfruta tu propia libertad, deja que Dios guíe tu vida, ni siquiera la iglesia, ni siquiera el pastor, sino Dios. Y cuando Dios guía, escuche bien, escuché una frase que dice, a donde Dios guía, Dios provee. ¿Estamos claros? Póngase de pie. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has regalado. Es un privilegio, Señor, poder caminar sabiendo que somos libres, Señor. Es un privilegio saber, Señor, que ya el pecado no tiene el control de nuestras vidas. Es un privilegio saber que la verdad nos ha liberado. Queremos, Señor, esta noche que nuestra vida pueda ser el reflejo de lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.